Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, yo creo que hay como una especie de resurgimiento, al menos en el pensamiento de las personas, sobre la importancia de los oficios antiguos. Yo, por ejemplo, he conocido la historia de una señora que vive en España y ella es doctora en filología, pero es encuadernadora de oficio y ha dedicado su vida realmente a este oficio, digamos, tan ancestral. Y muchas personas están volviendo otra vez, digamos, que a trabajar la madera, a trabajar la electricidad, a trabajar la plomería, independientemente del título profesional que tengan. Me parece que estos oficios manuales son muy importantes, y usted lo ha recalcado en todos los programas, porque ese asunto de poder hacer con la mano y de sentirse útil con la mano es muy importante para el desarrollo, no solo humano, sino de la sociedad. Y de la inteligencia. Es que nosotros venimos con una cosa terrible y es memorizando y no haciendo. Entonces de nada vale que yo tenga conocimiento de algo si ese conocimiento no se convierte en algo. Entonces, por ejemplo, en los países del tercer mundo, nos repetimos todo lo que pasa, pero nadie construye nada para que eso no siga pasando, por ejemplo. Entonces somos teóricos, hablamos, somos tremendamente inteligentes para no saber hacer nada, que es tremendo. Y eso pues se viene planteando hace mucho tiempo, cuando aparecen pues alguien recordando o trayendo al estado presente la palabra manualidad, que somos capaces de hacer con la mano, porque la mano es lo que dice que somos realmente inteligentes. Antes no, por más que usted sepa. Spinoza, dentro de toda su filosofía, era un gran pulidor de lentes. Descartes era un geómetra impresionante para hacer planos. Da Vinci, planos y hacemos el aparato. Entonces caímos de pronto en una trampa que fue que creer que saber es hacer. No, saber es una parte y hacer es la otra parte. Esas dos palabras van unidas. No basta saber, así como no basta un hacer sin un saber. O sea, lo que hacemos o lo que ha hecho la humanidad a lo largo del tiempo es, ya que sé esto, ¿qué puedo hacer con esto? Y buscar en la mano la posibilidad de eso que a mí se me está ocurriendo en la cabeza. Entonces, mucha gente asume de nuevo pequeños oficios, donde la mano es fundamental, porque la mano es lo que realmente me dice que soy útil. Pues qué cosas tan simples como darle la mano a otro para que ya se inicie la confianza entre dos personas. Ahora, hemos dejado a un lado los oficios manuales, porque creemos que todo lo podemos comprar. Entonces, como yo lo puedo comprar, que lo haga otro. De esa manera, yo compro cosas que no sé qué son, que no sé cómo las hicieron y que en un momento dado me desesperan porque esa cosa se daña y yo no soy capaz de repararla, y es porque ni me enteré que había ahí. Entonces tendríamos que plantearnos o replantearnos de nuevo lo que el hombre ha hecho con la mano. Es que aparecen cualquier cantidad de oficios que siguen vigentes. O sea, las formas geométricas cobran cuerpo con la madera. Incluso
las formas imposibles, perspectivas que no son, que se pueden concebir y se pueden dibujar, pero no se pueden hacer. Hay gente que trata de hacerlas. Entonces hay triángulos que dan dos perspectivas completamente distintas, pero alguien dice, ¿será que somos capaces de hacer esto? No. Haciendo eso hacen otra cosa, pero se dan cuenta hasta dónde llega el límite y hasta dónde la mente es capaz de proponer cosas que tal vez el otro hará mañana. A mí cuando yo veo esas figuras de Escher me parecen sensacionales. No se pueden construir, pero se pueden dibujar, y al dibujar ya hay un juego importante con la mano. Entonces, el hombre a lo largo de su historia comienza a utilizar la mano para darse más seguridad con objetos. Por eso siempre se ha hablado de los alfareros y de cómo esta novela de José Saramago, que se llama La Caverna, plantea ese asunto, ¿cierto? El mundo del alfarero frente al mundo moderno, donde las cosas o las están haciendo robots y son capaces de hacerlas muy bien, pero nunca las mejoran, porque el robot está programado para que ejecute unos actos que si los hiciera el hombre se da cuenta, aquí se puede arreglar esto lo podemos volver así, lo podemos volver así. Entonces el robot no, al no ser subjetivo, no es digamos que la seguridad de que ese robot está trabajando bien. Yo tengo más seguridad en una persona que es capaz de salirse de la norma para hacer el ensayo-error, hasta no cometer más ese error. Entonces comenzamos con, primero, ¿qué haríamos con unos zapatos? Yo compro unos zapatos, pero soy capaz de hacerlos. Ahora hay gente curiosa, compra los zapatos, desarma los zapatos, los vuelve y los hace y después los mejora. Eso hizo la mano. La señora que coge una tela, utiliza la geometría para hacer sus cortes y construye una camisa, construye un pantalón. Entonces, hombre, a uno le dirán, bueno, pero es que eso no tiene gracia. Primero, el que dice esa cosa, hay que decirle, hágalo. Claro. Si no tiene gracia, hágalo. Y el que hace eso simplemente se está demostrando que es capaz de llevar lo que tiene en la cabeza a la punta de los dedos, y esa punta de los dedos, haciendo uso de herramientas, logra construir algo, que es otra de las cosas más lindas que está sucediendo hoy en día. Están apareciendo de nuevo los forjadores, gente que está haciendo herramientas, que conoce los materiales, que se entera de cómo fundir y que se entera de cómo hacer algo que le va a servir a la mano, porque toda herramienta, como hemos dicho, es una extensión de la mano. Entonces, ¿qué está pasando con los trabajos manuales? Lo primero es que ya en los colegios a los niños no los obligan a usar la mano. Toda la tecnología moderna me dice que yo simplemente toco y ahí se produce un resultado. Entonces toco la A y aparece la A. Toco un cuadro y se amplía o se disminuye. El que está haciendo esa tarea no sabía hacer la A con la mano, por ejemplo, porque eso ya es un juego motriz. Yo ahí si voy a hacer la A, tengo que hacer un circulito, tengo que crear una línea que se sale del circulito y que la gente vea que es una A. Simplemente la construyó. Por eso la caligrafía la proponía de nuevo Umberto Eco. Volvamos a aprender a escribir para que otro me entienda.
primero, porque es que yo no escribo para mí, sino para otros. Y algo que es muy interesante, esa caligrafía me exige escribir la palabra de manera correcta, poner los acentos de manera correcta y armar una frase de manera correcta. Porque de nada vale un gran calígrafo si no sabe gramática. Entonces en ese juego de la mano vienen las letras, esas letras conforman palabras, esas palabras llevan tildes, llevan comas, llevan puntos. O sea, hay una construcción total en relación cerebro-humano. Uno, cuando ve que la gente ya no sabe escribir correctamente, no es capaz de elaborar una frase, no es capaz de continuar esa frase con otra, no está pensando en orden. Ahí viene lo primero. Que no, yo no aprendo a escribir para hacer novelas o dedicarme a la poesía, no, aprendo a escribir para demostrarme que soy capaz de pensar en orden y que soy capaz de agotar un argumento. Eso se utiliza mucho cuando por ejemplo, se crea una redacción importante, una teoría, y es como voy creando a partir de lo que voy escribiendo nuevas argumentaciones. Y como ya sé escribir y como soy capaz de llegar al punto más profundo, también soy capaz de resumir eso en pocas líneas y decir, lo que quiero es esto, para que haya claridad. Entonces, lo primero sería la escritura. Lo segundo, el manejo de los materiales, que la mano entre en contacto con los materiales. La mano tiene que entrar en contacto con el barro. A nosotros en el colegio nos enseñaban a tocar el barro, a modelar la plastilina y hay genios en la plastilina. Es que todo lo que el hombre construye es con base en prototipos. Primero hace una primera figura de lo que él quiere. Entonces no es que un escultor empiece a pegarle a una piedra. Él primero hace una maqueta. Y lo mismo hace un arquitecto, haga la maqueta. Y ojalá hiciera todo el trabajo, porque no es que mando a cortar, mando a pegar, mando a armar, incluso puedo mandar a dibujar, entonces no hice nada, no hice absolutamente nada y se nos está olvidando eso. Entonces primero, ¿cuáles los contactos con los materiales? ¿Cómo es lo duro, cómo es lo blando, cómo es lo áspero, cómo es lo suave, para que la mano comience a hacer lecturas? Eso lo tenía muy claro un gran arquitecto que era Le Corbusier, y de ahí sale otro hombre que, a pesar de que no estudió arquitectura, es uno de los más grandes arquitectos que tiene Colombia o que tuvo Colombia, que es Rogelio Salmona, que le aprendió a Le Corbusier eso. Empecemos a manejar materiales. ¿Eso cómo es? La mano, ¿cómo entra en contacto con esos materiales? Esos materiales son fríos, son calientes, son estirables, son comprimibles. ¿Cómo es ese material? Incluso me acuerdo, aquí hay un crítico de arte que se llama Darío Ruiz Gómez que decía: cuando uno empieza a pintar, no se equivoque con los materiales. Usted tiene que amar los materiales. Y para amar los materiales, uno tiene, la mano es la que le dice: trabaje con esto. Hay mucha gente que trabaja con todo y entonces nunca descubre el material, no es capaz de profundizar en ese material y no logra mayor cosa.
Entonces el material, yo con qué material me voy a entrar, y eso me lo dice la mano, porque no es que me guste, a mí me pueden gustar cosas que veo, pero las cosas que veo no existen hasta que no las toco. Eso lo tenía muy claro Terencio, el único sentido que tenemos real de realidad es el tacto. Eso es lo que me dice que esa cosa sí existe. Yo con los ojos veo visiones, con la ofuscación oigo ruidos que no son, con el hambre los olores cambian, pero hay una cosa que nunca me engaña y es el tacto. Entonces, aprender a hacer materiales. Ahora, esos materiales, ¿qué usos pueden tener? Y esos usos a los que yo les hago una maqueta, por ejemplo, vamos a hacer una cañería. Uno siempre se asombra, ¿quiénes hicieron las primeras cañerías? ¿Quiénes hicieron los primeros ollas? ¿Cómo pensaron colocar esa olla sobre un fogón? ¿Cómo? Y estos cómos nacen de pura observación, de pura observación. En estos días me he venido leyendo un libro sobre el ingenio de los pájaros y todo lo que hacen los pájaros, que incluso llegan a hacer herramientas que no les sirven, pero les ayudan para que otros pájaros no los ataquen, para que crean que son más inteligentes que el que lo va a atacar. Eso está rico, bueno, muy lindo lo que sucede ahí, pero a mí lo que más me asombra fue el que escribió el libro. Cuánto estuvo observando, cuánto estuvo mirando, cuántas cosas necesitó, se le ocurrieron, hizo los dibujos y se fue con otro que manejaba las manos mejor que él. Necesito este tipo de lentes, necesito este tipo de camuflaje, necesito... Y es un montón de gente trabajando con la mano, porque nadie hace camuflajes para mirar pájaros de manera industrial, no, eso hay que llamar a alguien, hablar con él, o uno mismo. Y como ese que mira los pájaros dice, es que me tengo que untar esto porque este olor no los ahuyenta, los hace más amigables, etcétera, etcétera. O sea, empezamos con un montón de cosas. Es lo mismo que el que conoce los árboles y empieza a tocarlos. Esta hojita, ¿cómo se puede? ¿Qué me dice? Esta hojita, ¿cómo cae? Esta hojita, ¿cuánto pesa? Y todo eso se va haciendo con la mano. Y entonces cuando uno ve los grandes oficios, lo primero que hizo el que hizo la tubería, eso fue un trabajo muy largo. Primero vieron cómo corría el río, después hicieron acequias, y esas acequias les permitió repartir el agua, pero eso había que hacerlo con la mano. Por eso son tan lindas las novelas de Nunn Hanson, donde esta gente trabaja con la mano permanentemente, hasta que a alguien se le ocurrió, pero es que para que el sol no evapore el agua, ¿por qué no envolvemos el agua y hacemos un tubo y por ese tubo? Pero todo eso con la mano, todo eso se hizo con la mano y permitió que el hombre desarrollara inteligencia. Ahora, volver a los oficios antiguos es volver a desarrollar inteligencia. Porque es que el hombre es inteligente cuando construye. Uno no es inteligente hablando, proponiendo. Si fuéramos inteligentes proponiéndolo, Colombia estaría por encima de los Estados Unidos. Es un país donde la gente hable y proponga y profetice, será pero nadie es capaz de usar la mano, nadie es capaz de mirar lo más cercano, porque es que la mano trabaja con lo más cercano. Nosotros siempre nos ocurren proyectos macros, de una vez, sí, pero es que si no hay un proyecto micro donde usted pruebe las cosas, eso que se le ocurre no va a funcionar. Entonces, volver a los oficios antiguos, volver a la persona que es capaz de curtir un cuero con la mano, que es capaz de construir unos zapatos, que es capaz de hacer una encuadernación, que es capaz de
extender redes eléctricas, que es capaz de crear canales, que es capaz de pues de hacer cosas tan simples donde empieza la razón, como un reloj que se hicieron con la mano. Es que de ahí aparece el cartesianismo. Descartes sin el reloj de cuerda no hubiera llegado donde llegó. Hay toda una teoría muy linda de cómo esos relojes hechos a mano por unos artesanos espectaculares, eso conmovió el pensamiento. ¿Cómo así? Entonces es que aquí están copiando el universo. Mire cómo funciona el universo. Esta gente sabe de piñonería, sabe de cuerdas, sabe de fuerzas, pero todo eso haciéndolo con la mano. El mismo Newton se metía una aguja en el ojo a ver cómo le cambiaban los colores, a ver si el globo ocular influía en el ver o no ver de las cosas. Es que cuando uno empieza a ver todo lo que se ha creado con la cirugía, o sea, esos médicos vienen operando desde mucho antes, pues, del mundo griego, donde es que tenemos que cortar aquí, tenemos que hacer esto, causar el menor daño, o sea, hay una conciencia. Porque una máquina puede operar, pero en un momento dado hace el corte preciso, pero no reacciona frente a algo inesperado, o que se puede hacer de otra manera. Claro, que se puede hacer de otra manera. Uno con la mano, por ejemplo, y eso es lo que hace que tanta gente vuelva a eso, tanta gente que, por ejemplo, destazar un animal para usar lo mejor del animal, vamos a verlo partir. Hay que saberlo partir. Eso porque es que el sabor nace de determinada parte, de determinada cosa. Eso se nota mucho en los que parten carne en Argentina. Esa gente primero le enseñan a usar la mano para que no se equivoquen con los cuchillos, cómo van a hacer ese corte, pero ese corte tiene que conservar esto para que esa carne tenga sabor y la tenemos que asar de tal y tal manera y tal cosa, y son las manos funcionando por todos lados. ¿Sabes? Que no es sino a un asado argentino para ver cómo se mueven las manos en todo lo que se hace, incluso preparando el mate. Entonces, volver a los viejos oficios y enseñarlos. Hay que enseñar a escribir, hay que enseñar a dibujar, hay que enseñar a hacer cosas, prototipos. Y eso tiene que ser en los primeros años. Porque si no, muy poquita gente logra hacer cosas ya mayor, porque es que la mano pierde velocidad, la mano pierde motricidad. Siempre se ha dicho, órgano que no se usa se atrofia. Y algo que aparece con la mano. Otra cosa que por eso estamos viendo lo que estamos viendo ahora, es la paciencia. Es que el hombre desarrolla paciencia usando la mano. O sea, un alfarero es tremendamente paciente, y si esto se daña, pues vamos a buscarle cómo lo arreglamos, qué le ponemos a esto. Cuando termina de hacer algo, otro que usa la mano y dice, es que esto le puede embellecer, esto le podemos poner colores, podemos hacer figuras, y otro dice cuando ve las figuras, pero qué tal estas incrustaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que más que desarrollar paciencia es como desarrollar la posibilidad de solucionar problemas y actuar en el imprevisto, porque cuando sale algo nuevo, la persona que está manejando la mano tiene que mirar de qué otra manera entonces lo puedo hacer, y ahí claro, es cuando usted dice que se desarrolla mucha inteligencia. Claro, pero la paciencia es la que lleva a eso, porque por ejemplo,
un orfebre. Que un orfebre es un trabajo con la mano, con los ojos y con la miniatura tremenda. Vamos a hacer una obra de arte, unos engarces que son obras de arte. Y a este hombre se le quiebra un pedazo de lo que estaba haciendo. Ahora, ¿cómo vamos a refundir eso? No, él no va a dañar todo el trabajo que hizo. Hay mucho trabajo bien hecho, pero tiene que solucionar y comienza el asunto de la observación. Comienza a decir, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Hace ensayos. Y después, cuando encuentra la solución, la aplica. Pero es un asunto de ponerse primero a mirar qué fue lo que pasó, a plantearse que el error puede estar en el material o en él. Nosotros vivimos en sociedades donde el error lo tiene la cosa y el otro, y no nosotros. Porque el hombre dice, no, es que me moví como no era, o cogí la herramienta como no era. Es que algo que contaba yo aquí una vez, algo que puedo volver a repetir. Estábamos en Mompox, un libro que escribimos Reinaldo Spitalete y yo, que se llama Con otro son. Y fuimos a conocer a Guillermo Tres Palacios, el hombre de los pececitos de oro de los que hablaba Gabriel García Márquez, en Cienados de Olea. Entonces, cuando llegamos a la casa de él, no estaba. La señora que nos atendió nos dijo que estaba pescando. Está pescando. Pues entonces nos equivocamos de personaje, porque Guillermo Tres Palacios debería tener 91 años, más o menos. Pero la señora, muy querida, nos ofreció café y porque no lo esperan acá, él ya está por llegar, y bueno, nos quedamos ahí esperando a Guillermo Tres Palacios, y efectivamente llegó un señor muy alto, venía de pescar y tenía 91 años. Mucho gusto, tal cosa, Y le preguntamos, ¿usted es el hombre de Cienados de Soledad? Y dice, sí, yo soy el hombre. Y empezamos a preguntarle, pues, la orfebrería, nos mostró lo que hacía, unas cosas espectaculares. De vez en cuando le ponía las gafas porque no estaba viendo, porque ahora era muy chiquita. Y pues nosotros asombrados. Y le hicimos una pregunta, ¿ustedes cómo escogen a los orfebres? Porque este es un oficio que se enseña de persona a persona. Dice, no, nosotros vamos por el río y citamos a los que quieren ser orfebres y ellos llegan aquí al puerto, a Mompox, y cuando están todos filados a las 7 de la mañana, les entregamos unas palanganas con agua y les decimos a cuajar el agua. Unos cogen el agua que es la palangana con un mecedor y empiezan a mover el agua de 5 minutos y esto no le echaron nada, esto no cuaja. Y se van. A las 8 hay otros que dicen, no, de pronto esto tiene un punto. Y están moviendo el agua, muevan el agua, hasta que desisten, dicen, no, nos tomaron el pelo. Por ahí a las 10 de la mañana quedan 2 dándole al agua. Dice, esos son los orfebres. Paciencia, paciencia. Y la cosa es cuajar el agua. Nunca la llegan a cuajar, pero le buscan todas las posibilidades, todas. Y de ahí nace el orfebre. Esa fue una experiencia muy linda, de cómo esta gente tiene en cuenta eso. Y después, porque los trabajos a mano, y por eso es que tanta gente lo evita, necesitan una gran paciencia, una enorme paciencia. ¿Cierto? Aquí cuando uno ve a personajes como
como Jorge Manrique, que es doctor en tecnología, haciendo mesas flotantes y haciendo esto, mira lo que hice en la casa, mira esto. Eso lo puede mandar a hacer, eso se lo venden, pero él se quiere demostrar que tiene manos y que con esas manos logra cosas exquisitas, pero paciencia, paciencia. Entonces aquí viene un cuento muy, muy importante, porque trabajar con la mano implica empezar fallando. Uno siempre falla, mientras va aprendiendo. No, y esta sociedad está cada vez más, ¿cómo se dice? Está cada vez menos propensa al error y a la frustración y no es capaz de continuar cuando falla la primera vez, ya no quiere seguir, ya desiste, desiste. Claro, y uno sí hace el ensayo-error. Es que lo que tenemos hoy en día falló por todos lados hasta que no falló. Y ahí es donde a estos niños hay que enseñarles eso, la paciencia. Claro, no la hay que tiene. enseñarles a admitir el error. Poca tolerancia a la frustración tienen. Sí, claro, Muy poca. porque es que yo me imagino que los primeros hombres cometieron los errores que quiera. Yo me los imagino prendiendo una hoguera, los quemones, hasta que no, es que esto no es así. Entonces, ahora, cuando yo ya elaboro paciencia, cuando la mano se ha ido familiarizando con los materiales, se ha ido familiarizando con las herramientas, es que todo eso tiene un tiempo. No es, yo veo gente que compra todas las herramientas de una vez y a lo último no hace nada, no hace nada. Es que cuando uno ve, por ejemplo, en el taller del Verrocchio donde se hace Da Vinci, el primer trabajo de Da Vinci es barrer el taller. Eso fue el primer trabajo. No es que yo vine a pintar, sí, pero es que lo primero que usted va a hacer aquí es barrer. Y después Da Vinci se da cuenta, es que si no barro el taller no me entero cómo es. O sea, hay que barrer cada cosita y aquí hay un asiento que es el de tal y esta es una mesa y esto es aquello. Luego lo ponen a lavar pinceles y descubre cómo son los pinceles. Luego lo ponen a hacer colores y descubre cómo son los colores. Entonces, mire, lo primero, sepa dónde está, a barrer. Lo segundo, conozca las herramientas. Lo tercero, conozca los materiales. Y después pinte y empieza a pintar esto y lo otro, hasta que pintó un ángel que le pareció al Verrocchio tan espectacular que le dijo a Da Vinci, usted se queda ya con el taller. Ahora, eso no se hizo en 10 días. Claro. Pero no hay cosa más charra que aprenda inglés en 10 días. Y pues, eso lo venden a uno, hay libros y todo, ¿cierto? Yo tengo por ahí muchos de aprender idioma en 10 días. Cuando aparece algo que se hace trabajando y sobre todo trabajando con la mano, y es que voy elaborando la costumbre. La costumbre, es que uno aprende con costumbres. Cuando el niño pronuncia por primera vez la palabra mamá y la vuelve una costumbre, esa palabra ya no se le olvida y le agrega otras. ¿Cierto? Mamá coca, mamá popó, mamá pipí, empieza a pegar hasta que a lo último a lo mejor termina haciéndole un poema a la mamá espectacular. Pero es una costumbre. El trabajo con la mano es una costumbre que me lleva a revisar todo lo que ya sé y a mirar todo lo que no sé todavía. Entonces una persona llega y dice, bueno, aquí está mi mesa, listo. Aquí están mis materiales, listo.
aquí está lo que hice ayer, ¿será que lo mejoro? Y ahí es donde aparece algo que Descartes, el filósofo de lo que llama el corpus cartesiano, se planteaba. Es una cosa que es muy bonita. Primero, yo qué sé. Segundo, cuánto de lo que sé estoy aplicando en lo que ahora hago. Estoy aplicando el 20%, el 30%. O sea que le está sobrando un 70% que no ha aplicado. Eso es lo que le permite ser creativo. Y una pregunta que es muy interesante, para hacer esto, ¿qué me falta saber? Porque es que uno no se puede quedar en lo que sabe, sino también en lo que le falta por saber. Y eso es lo que me lleva a plantearme buenos retos y lograr logros. ¿Qué me falta por saber? Uno de los problemas de la gente que no usa las manos es que nunca se pregunta qué le falta por saber. Cree que ya sabe. Entonces hay gente que se queda con lo que sabe. Y esa es la diferencia entre el artista y el artesano. El artesano ahí queda con lo mismo, reproduce unos modelos y no sale de ahí. El otro dice, yo ya reproduzco estos modelos, ahora ¿qué me falta por saber? Porque voy a mejorar el modelo. Y es simplemente para comenzar la diferencia grande con el animal. Las abejas hacen cera, y una cera muy buena, pero nunca se preocuparon qué más le falta por saber. Entonces siguen haciendo la misma cera, y hay muchas personas que se quedan haciendo la misma cera. En tanto que otra dice, no, ya esto lo hago, ahora ¿qué más me falta por saber? Y ahí es donde, digamos que lo que hacemos con la mano se amplía a unos escenarios nuevos y a otras nuevas aplicaciones. Memo, si es tan importante para la persona y para la sociedad el desarrollo de los oficios y manualidades, ¿por qué en un continente como América Latina esto es tan despreciado? Sí, claro. Primero porque aquí, y esa fue una herencia que nos llega de España, había que tener títulos, no saberes. Y un título no dice que usted sabe. No, un título no dice absolutamente nada. El cartón. Cierto, porque si estoy lleno de títulos, pues sí, pero ¿qué ha hecho con ese saber? Nada, entonces no le han servido para nada. ¿Cierto? El saber sirve para dos cosas. Primero, para no tener miedo. Si lo que uno sabe no le ha quitado el miedo, eso que usted sabe o no lo ha podido entender o no sirve para nada. Que esa ha sido una de las grandes tareas humanas, quitarle el miedo. Entonces ahí llega un botánico y ve una selva y él dice, a ver, pero es que yo ya esta selva la he probado, la conozco, no sé qué, y se mete en la selva y va por una hojita que queda al lado de una ciénaga horrorosa, pero él sabe por dónde va. Que es y el saber sirve para concretizar lo que yo sé. O sea, el resto no sirve para nada. Si yo sé mucho de escritura, escribo. Si yo sé mucho de esa escritura, leo. Si yo sé mucho de esa escritura, termino haciendo algo que tiene que ver con la lectura y la escritura, pero que se puede mostrar. A ver, si uno quiere crear en Colombia una estampida de gente, porque todos están hablando, todos están proponiendo, entonces uno crea la estampida diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y comencemos ya, todos se van. Nadie dice, a ver, ¿qué necesitamos?
Entonces vivimos de una ilusión y esa teoría, y eso nos llegó porque somos cazadores de títulos y no somos aprendedores de saber. Es que el saber es lo que me da la seguridad. Una persona que sabe manejar las manos se mueve por el mundo como quiera, sin ningún problema, porque él mismo construye, muestra y resuelve problemas. Es que la mano es simplemente lo que nosotros tenemos para ver lo que podemos hacer después en grande. Por eso un proyecto, es que eso lo tenía muy claro los renacentistas, cuando todos sus proyectos los plantean primero con una técnica que después se vuelve arte, que es la acuarela. Este cuadro va a ver así, esta iglesia se va a ver así, y cuando descubren la perspectiva, y con la perspectiva hacen aparatos para mirar las cosas. Sí, de las cosas lindas, por ejemplo, de un hombre como Galileo que hacía telescopios. No solamente hizo un telescopio, lo mejoró, le dio mayor alcance, sino que los grabados que le hizo al telescopio son espectaculares. O sea, no se quedó en eso, esto tiene que ver bonito. Y siguió trabajando las manos. Yo creo que ese es el mayor avance de los oficios, hacer la herramienta. Sí, claro. Oye, y que se cumpla algo que sea claro, que se nos olvidó, y son los principios básicos de Vitruvio, un arquitecto del siglo I, del siglo de Augusto. Firmitas utilitas venustas. Eso quería decir, bueno, haga bien el proyecto, que ese proyecto sea tremendamente claro y esté visualizado. ¿Cuánto vale hacer eso? Y no le vamos a quitar un solo centavo, porque no nos lo vamos a tirar. Y eso que vamos a hacer tiene como resultado que es bello. Si no es bello, no valió la pena hacerlo. Que eso lo ha aprendido mucha gente. Entonces este es el proyecto, esto sostiene esto, vale tanto, no le quito un centavo, porque si le empezamos a quitar cosas, ese proyecto ya no es. Entonces mejor díganos cuánto tiene para saber qué proyecto se puede hacer con eso. Y que sea bello, si no hay belleza, y lo bello es que esté en orden, que las cosas concuerden, que a los ojos sea agradable. O si no, no hay nada que hacer. Y eso se aplica a los que hacen máquinas, en los que hacen... Uno se pone a ver el interior de una cápsula espacial, un montón de diseñadores industriales haciendo una silla donde este señor va a quedar súper bien porque va a estar ahí en ese pequeño espacio, pero la silla a los ojos es espectacular y la comodidad que brinda. Y ahora, ¿cuántos proyectos se hicieron? Que yo veía ayer un trabajo aquí que estaban entregando en la universidad a un montón de muchachos que rehicieron bicicletas. Todo eso fue con la mano. Todo. Y los que lo hicieron ellos mismos deben estar muy satisfechos por lo que fui capaz de hacer. Porque la mano también es lo que me está diciendo que soy capaz de hacer. Y otra cosa que interviene, que es saber interpretar un plano y hacer lo que está escrito en ese plano. Claro. O como hacen las señoras que cocinan. Es que eso es un juego de mano impresionante. Que tienen un montón de aparatico. Esto cortó esto, aquí separo las cebollas, el perejil pues queda por aquí, esto lo mezclo, esto lo pongo a hervir primero, no sé qué. Y de repente llegan 4 más. ¿Y ahora qué? No, eso no solamente soluciona echando agua.
sino que la señora dice, es que por allí tengo tal cosa, revuelvo esto, amplío esto. Por eso, en algo tan simple como el comer, que cada vez se producen comidas más deliciosas, eso no lo han podido hacer las máquinas. Ahí está un señor que maneje las manos. Por eso ver las películas de cocineros y leer libros de cocineros son espectaculares. ¿Qué son capaces de hacer? ¿Qué son capaces de inventar? De transformar. Y fuera de eso, ¿cuánto arte son capaces de poner en un plato? Que un hombre como Da Vinci tiene, lo hemos hablado aquí, el libro de cocina. Si usted come una ensalada, gracias Da Vinci. Ese fue el que hizo las primeras ensaladas. El verde es complementario del rojo, por lo tanto aquí tiene que haber una cosita roja, aquí tiene que haber una cosita verde, este peso es mayor que esto tiene que estar en diagonal. Que ahí es donde comienzan las cosas. Ahora, en esto de usar las manos, de los trabajos manuales, entonces, mover la mano, entrar en contacto con el material, dominar la herramienta por partes. O sea, no compre todo, no utilice porque es que yo no voy a hacer todo. Claro. No, porque es que nosotros tenemos aquí un juego de apariencias muy poderoso. Y alguien va a aprender a pintar y se compra de todo. Y sin saber si los materiales le sirven, si ese pincel va a ser el de él o no va a ser el de él, porque no todo se usa cuando uno trabaja con la mano, porque uno aprende a cogerle cariño a ciertas herramientas, y con eso está solucionando problemas. De hecho, entre menos tenga, más recursivo soy. Por eso después dice el otro, listo, no me falta esta herramientica. Ya el resto lo hago, lo manejo. Y los logros, sentirme útil, saber que me puedo mover por el mundo con este saber hacer. Es que lo que uno sabe no pesa nada. Eso le pasaba a mucha gente que viaja por el mundo, cuando los judíos se movían demasiado, siempre llevaban gente, a ver, nosotros qué sabemos hacer, y vamos a empezar a trabajar en eso. Como usted ha dicho, es lo único que no quitan en las fronteras. Sí, el saber es lo único que a uno no le quitan la frontera, y el saber hacer siempre es necesario. Siempre es necesario, porque en la medida en que uno maneja la mano, va creando su propio estilo. Esa es una cosa espectacular. O sea, uno primero, como siempre ha hecho el hombre, primero copia lo que ha hecho otro, a ver si soy capaz de hacerlo, listo. Una vez uno copia, empieza a darle su propia impronta. O sea, esto es lo mío. Y se va a diferenciar en este detallito, se va a diferenciar en esta cosita. Por ejemplo, se le aprende mucho a un gran músico que se llama Liszt. Liszt era un gran intérprete de un montón de músicos. Él copió todo lo que pudo. Y después empezó a crear por su propia cuenta y ya tenía herramientas de este, porque eso es otra cosa, que hay gente que trata de ser original desde el principio, y cuando uno utiliza la mano, aprende primero las técnicas que se han elaborado hasta este momento. Hay gente que a uno le dice la técnica, primer paso, segundo paso, tercer paso, porque eso es lo que el hombre ha ido elaborando. Entonces uno primero aprende esas técnicas, aprende a manejar las herramientas y con la costumbre, o sea, todos los días hay que trabajar con la mano.
O sea, eso no se puede trabajar una vez al mes, no es nada. O sea, si usted va a escribir, es escribiendo todos los días. Si va a dibujar, es hacer todos los días. Si va a hacer cositas de madera, es todos los días. O si no, eso no funciona. No tiene, porque eso es una costumbre. Y ahí es donde el hombre realiza su propio mundo. Ahora, ¿qué sucede con todos estos trabajos manuales a los que tanta gente recurriendo? Aprendamos a tejer, aprendamos a construir en madera, aprendamos a trabajar los metales, aprendamos que vivir ahí es mucho más barato. Mucho más barato. Yo no sé quién dijo, creo que era Sabater, por ahí decía, la gente que más gasta un fin de semana es la que no sabía hacer nada. Esa es una frase espectacular. Claro, salga y gastan y no. El que sabía hacer algo, no, se reducen un montón de cosas. Porque está en lo que está haciendo. Y ahí empiezan las satisfacciones, las pequeñas satisfacciones. Es que una satisfacción no es ganarse una lotería. Una satisfacción es capaz de ver uno algo y saber que puedo trabajar con él. Y lo que es más importante, que se puede compartir. Que eso es completamente maravilloso. Que esto que estoy haciendo se puede compartir y voy a tratar de hacer lo mejor posible. Que mire, en la escritura hay una frase de Roa Bastos que a mí me ha gustado toda la vida. Uno escribe el libro que quisiera estar leyendo. A ese ya le puso un nivel de dificultad. Ahora, con el trabajo manual uno está con niveles de dificultad, superando. Es que no es llevar a Mario Bros de un mundo a otro. No, supérelo con la mano. Es que ahí es donde está el reto. Y convierta su vida en algo que no es un animal, que no es la vida de un animal. Que ahí es donde sí está la clave. Me voy a diferenciar del animal al punto de que el mismo animal me va a agradecer. Porque le hice la casita al perro, le trabajé esto a las gallinas. Es que es que los trabajos manuales, pues si los empezamos a enumerarlos, no terminamos. En este momento hay un hombre tratando de hacer una cerca para que las vacas estén bien ahí. Si es inteligente, sabe que si las vacas están bien ahí, le darán mejor leche. Por ahí me hablaban a mí de las gallinas felices. Y las gallinas felices son una cuestión de espacio en el gallinero, de luz, de patio, de gusanitos al alcance, y eso lo pone otro. Quiere una gallina feliz, y esa gallina feliz da mejores huevos, da mejores cosas. Pero eso hay que hacerlo con la mano, no con teorías. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema oficios y manualidades.